recuperado 2.300 euros por la comisión de apertura. Me han devuelto 2.100 euros. Pues unos 1.500. Entre gastos de notaría y gestoría. ¿Cuánto? 1.880 euros. De tasación y comisión de apertura. Menos mal que reclamó. No es solo cuestión de números. Se trata de recuperar lo que te pertenece. En situaciones difíciles necesitamos soluciones fáciles. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil. ¿Cómo están? Buenas noches, señoras y señores. Esto es Ahorro y Finanzas. Ya saben que es el único, genuino programa de televisión que les ayudará a llegar a fin de mes. Y, bueno, pues recuperamos, cómo no, a Javi Costales. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, si no he podido venir antes ha sido por cuestiones laborales, porque es un no parar. Hoy me he levantado a las 7. Es cierto, no me preguntes a qué hora me levanté ayer, por ejemplo, que fue a otra hora diferente. Hoy traigo un tema muy interesante que sí que va a ayudarnos a ahorrar. Estamos ya en épocas de primeras comuniones, entonces vamos a ver las diferencias que podemos encontrar de precio entre lo que podría ser una comunión cara y otra barata, que al final el dinero es lo que nos interesa en este programa. Interesante. Tengo entendido que tienes una niña que se está acercando ya por edad a la primera comunión. Sí, pero bueno, aún le faltan 2 años y con lo que he visto que cuestan, igual ya es buen momento para ir empezando a ahorrar por lo que pueda pasar. Bueno, 2 pesos pesados nos acompañan en el día de hoy. Derecha mía, izquierda en sus pantallas, Gonzalo Botas, buen conocedor de la casa y amigo. Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Lo de pecho pesado lo dices porque me estoy dejando últimamente, ¿no? Bueno, eres un hombre corpulento y por tanto, así yo te calculo unos 95, ¿puede ser? Mi mujer decía que ya le hubiese encantado casarse con un abogado del Estado y que se tuvo que casar con un abogado que estaba en Estado. O sea, qué bueno. Buena definición. Pasamos de un abogado a un economista. Buenas noches, Pablo González. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gijón, que hoy nos vas a ayudar a desentrañar este susto que nos acaba de pegar Pedro Sánchez. Pues sí, y sobre todo a unos más que a otros, no nos engañemos, porque no será porque nosotros no lo decíamos. Veníamos avisamos en campaña, llegó el domingo y es que no pasó ni un solo día para que el próximo presidente del gobierno, o eso parece, nos meta un susto a todos los españoles. Pero avisamos. Esperemos que haya arrepentidos, y arrepentidos los quiere Dios. Bueno, pues vamos a saber si eso va a ser así. En cualquier caso, quien se ha llevado un susto increíble es Sara Carbonero. Ya saben ustedes que la mujer del sempiterno portero del Real Madrid, de la selección española, y para mí el mejor portero de la historia, para mí. Así que desde aquí ponerles bueno, una pega al país que hizo un título jocoso, yo creo que no para nada atractivo. Iker Casillas de parada en parada. Han tenido que rectificar los amigos del país porque nos parece una falta de respeto. En cualquier caso, quitamos la fotografía y el programa comienza con el patrocinio, cómo no, de Iker Casillas y Arriaga Asociados. Adelante. En un principio nadie pensaba que acabarían casándose, y lo cierto es que a pesar de conocerse desde hace tanto, se les ve felices juntos. Esa confianza del uno en el otro siempre me ha dado un poco de envidia sana, porque solo si hay confianza se pueden hacer frente a retos y dificultades. La confianza lo puede todo. En Caja Rural de Asturias creemos en ti, en tu proyecto y en tu futuro. Gracias a personas como Cristina, Pablo y como tú, más gente cree en nosotros cada día. Caja Rural de Asturias. Creemos juntos. Bien, el programa comienza hablando de dinero y de mercados y, como no, una caja rural, por otra parte, Javi, conocida, ¿verdad? Sí, bueno, no es una caja, vamos a decir que es la caja. Es la caja. ¿Y por qué digo que es la caja? Bueno, pues porque es la única entidad bancaria que ha avisado a sus clientes cuando les tienen que devolver los gastos de comisiones de hipotecas y todo esto. Ha sido la única que ha mandado una carta a sus clientes. Y cuando una caja es capaz de hacer eso y nos trata de esa manera y nos mima, lo merecen todo.
pueden empezar por la nómina, ¿vale? Y ya con eso luego van a tirar, pero esta gente lo merece todo, así que desde aquí un abrazo para ellos, nuestros amigos de la Caja Rural. Bueno, hablando de la Caja Rural, esto no estaba en el guión, y tampoco nos van a... ¿En qué guión, Javier? ¿Te dejo uno? No, y de esto... Ah, que hay guión. Vale. Pide tu moneda extranjera, lo vamos a enseñar a la cámara, pide tu moneda extranjera online y recíbela en casa. Uno de los nuevos servicios de Caja Rural de Asturias, que tienen ustedes hijos estudiando en Londres, en París, en Berlín, que tienen ese viaje, bueno, a Londres ya, a Londres sí, por las libras. Sí, pero Berlín no, de momento... Y París creo tampoco. De momento no, bueno, pero a lo mejor están estudiando en Venezuela. Ahí sí. Bueno, pues que sepan los telespectadores que no se cambian de bolívares en Caja Rural de Asturias. En cualquier caso, que se los sirven en bandeja, es decir, los recogen en su domicilio, en la calzada, en la calle, la que sea. Pablo, un guiño a los amigos de Gijón. Bien. Por cierto, bueno, y empezamos ya con Pedro Sánchez. Vamos a poner una foto del virtual presidente del gobierno, donde nos da un susto de miedo. Pablo, confírmanos, ¿esto es posible? ¿26.000 millones de euros de subida de impuestos? Bueno, ¿cómo soluciona el Partido Socialista todas las crisis? Pues siempre apelando al bolsillo de todos los españoles. La cuestión es que ha sido, y las cuentas del Estado español, las cuentas nacionales, son conocidas por todo el mundo, no digo al detalle, pero todo el mundo sabe que estamos en un déficit que son incapaces de embridar. Nosotros lo intentamos, nos echaron del gobierno antes de conseguirlo, pero ellos, desde luego, no le han prestado absolutamente ninguna atención, y sobre todo con el tema de los viernes sociales. En una palabra, con la compra de votos de todos los viernes en el último mes. Al final, ¿la factura quién la va a pagar? Pues todos los españoles. Estamos pagando el bolsillo de todos nosotros la factura de la campaña de Pedro Sánchez. Y eso es precisamente los más de 20.000 millones que nos van a subir los impuestos en estos años, que es un dato acumulado. Como economista, ¿cómo calculas tú que nos puede afectar a la clase media, yo me considero clase media, esta brutal subida anunciada de impuestos? Bueno, pues desde luego la clase media va a ser la principal afectada. Sobre todo, ¿por qué? Porque es una cuestión no solamente económica, es una cuestión de ingeniería social. La izquierda lleva años intentando que esa clase media sea una clase media depauperada. Que seamos, todos, la inmensa mayoría somos clase media que cada vez cuesta más llegar a final de mes y que cada vez pues tiene más dificultades para... Es una especie de extinción, ¿no? Exactamente. Precisamente porque tenemos una clase media muy debilitada por todo eso que estamos hablando, pues se nos van nuestros hijos, pues nuestros compañeros, nuestros amigos, porque es que no hay un futuro sin una clase media fuerte, que es lo que se pretende. Claro. Y ese es el hachazo de Pedro Sánchez, porque consigue cubrir sus cuentas, por un lado, y por otro lado, que es una cuestión, un objetivo ideológico, que es pegarle otro hachazo más para debilitar aún más a la clase media. Porque ¿qué más quiere el socialismo? Que en general los españoles estemos pendientes del subsidio. ¿Va? En su ADN político. La mamandría. Claro, exactamente. Y se lo trabajan bien. Y estos 26.000 millones tienen, no nos engañemos, estamos seguros que tienen ese objetivo. Con toda seguridad. ¿Quieres preguntar algo? Bueno, siempre das por hecho que tengo que preguntar cosas, igual puedo ilustrar también. Bien. Yo, por ejemplo, tengo aquí leemos en El Mundo, que si queréis ya podemos quitar, que ya lo... 26.000 millones de euros, no sabemos cuánto es, no sabemos exactamente, una mente normal como la nuestra, es una cantidad que nos sobrepasa, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo un dato, tengo un amigo que es peluquero, ¿vale? Y él es un poco de izquierdas, y la izquierda protege a los trabajadores y tal. Con la reforma esta que hizo con Podemos, le subió 100 y pico euros al mes. Y me decía a mí, pero ¿no se supone que no me cuadra? Y digo, bueno, tú sabrás, yo no estoy votando a ese. Eso por un lado. Por otro lado, estamos dando ya por hecho que va a haber presidente del gobierno. Yo no estoy seguro al 100% ni al 90% de que vaya a ocurrir, porque necesita a los catalanes y los catalanes van a pedir. Y lo que van a pedir ya sabemos lo que es. Entonces, una cosa es gobernar, ¿no? Y otra cosa es ser presidente del gobierno. Sí, pero ¿quién lo va a hacer presidente del gobierno? Lo que pasa es que si lo hacen los catalanes no serán 26.000, serán 36.000, 10.000 más. Estamos así, estamos en este plan. No, y por supuesto, además de todo ello, en el reparto, si son los catalanes, de lo que luego tenga que devolver, va a devolver mucho más a los catalanes que al resto de España. Por lo tanto, Asturias será una de las regiones que, de nuevo, siendo bastión del PSOE, se verá perjudicada, ocurra lo que ocurra. Esto es importante, esto es muy importante. Es decir, que otra vez Asturias a la cola. No sé si visteis esta semana que el Producto Interior Bruto asturiano sigue en niveles del año 2009. Bueno, los políticos algo tendrán que decir, ¿no?, en esto.
el PP ha gobernado muy poco, desde el 9 hasta el 2019, casi siempre el PSOE o siempre el PSOE. Casi siempre, exactamente. Bueno, hemos tenido poco tiempo verdaderamente para hacer las cosas, pero cuidado, nosotros, desde mi punto de vista, por supuesto, sí que conseguimos embridar en parte la situación, dejando pelos en la gatera, que se dice, porque bueno, al final, con el gobierno que nos encontramos, al final tuvimos que hacer concesiones, pero cuidado, concesiones que empezamos a revertir en los últimos años y cuando estábamos en ello, enseguida nos desalojaron del gobierno. No vaya a ser que arreglásemos el tema demasiado, porque claro, no nos engañemos, el tema va por ahí. Y esto que decíais ahora, estos 9 meses de Pedro Sánchez han sido justo eso, ha sido justamente desmontar la política del Partido Popular de los últimos años. Es endeudarnos, más déficit, más deuda, y es lo que muchos españoles, cegados por la venda ideológica, han votado este domingo. Funciona, Gonzalo, lo que estamos hablando, funciona la mamandurria, funciona digo para el PSOE, haber subido el salario mínimo interprofesional, funcionan las ayudas a la compra de viviendas, perdón, al alquiler de viviendas a los inmigrantes ilegales. ¿Funcionan los alquileres sociales? Para conseguir votos, sí. Para conseguir votos. Para dinamizar la economía, obviamente, es justo lo contrario. Cualquiera sabe que si te sale más caro contratar a un trabajador, te lo vas a pensar 2 veces. Y si te vuelven a subir el precio del trabajador, te lo vas a pensar 3 veces. Y en ese tiempo que te lo estás pensando, pues al final no contratas a nadie. Claro. Si resulta que tus cotizaciones es un 50% de lo que le pagas al trabajador, si resulta que encima vas a tener que pagarle más, que al final no es verdad, es decir, porque el salario mínimo es una cosa y los convenios son otra. Al fin y al cabo, en este país también desgraciadamente se cobra por convenio y no puede haber una libertad de pacto entre el empresario y el trabajador. A mí, que soy defensor de la libertad en cualquier sitio, en cualquier lugar, me encantaría que me diesen la libertad de llegar a un acuerdo con mis trabajadores y que más del 60-70% de sus ingresos, en lugar de provenir de tener que pagar una cantidad, provengan de la producción que me efectúan. Es decir, a mí me encantaría, producción o del servicio que a mí me prestan, ¿no? A mí me encantaría que cuando hablamos de salario mínimo entendamos que por más que nos quieran decir lo contrario, el salario no tiene una función redistributiva, sino conmutativa. Tú pagas a cambio de algo, claro. Tú no pagas para que alguien viva bien, pagas a cambio de algo que necesitas. Si en el salario hay una parte muy importante que es redistribuir, es decir, un salario mínimo, ¿qué ocurre? Que si con ese salario mínimo no se cubre el servicio que yo recibo, yo no contrato. Es muy sencillo. ¿Esto es parecido al matrimonio, entonces? ¿Tiene que haber una contraprestación? Obviamente que debe haberla, sobre todo en un mundo moderno, ¿no? Claro. Antiguamente era nuestro destino y parece ser que hoy, bueno, pues la gente se piensa un poco más casarse. No, la gente se divorcia más fácil y se casa más veces. Es verdad. Somos más fanáticos del matrimonio que nunca. Bueno, yo no puedo desaprovechar la ocasión, no está en el guión, pero como Gonzalo dice en buena lid, y tenemos a Pablo aquí, hay que hacer alguna pregunta sobre política relacionada con la economía. Tenemos las elecciones ahora autonómicas, ahí a la vuelta de la esquina. ¿Cuál sería la solución económica para Asturias? Así, dinos 3, por ejemplo, que el Partido Popular quiera poner encima de la mesa. Bueno, 3. No quiero adelantar lo que avanzaremos en los próximos días, pero bueno, alguna primicia podemos dar seguramente. Como portavoz tienes que saber ya. Pues bueno, desde luego va a pasar claramente por varios caminos. Y uno de ellos claramente es rebajar los impuestos en Asturias. Porque no nos engañemos, en Asturias nuestro PIB no va bien, la gente se nos marcha, no producimos, como acabo de decir, pero sin embargo soportamos una presión fiscal muy elevada. Pues lo que hay que hacer es ayudar. ¿El de sucesiones lo aboliríais, lo quitaríais? Pues desde luego le vamos a meter un hachazo seguro al 99%, que es lo máximo que se puede hacer en la autonomía, para familiares de primer grado, grupo 1 y 2, con toda seguridad. Con toda seguridad, pero no solo sucesiones. Anunciaremos en los próximos días nuestra propuesta fiscal, que yo creo que os va a gustar y os va a gustar mucho, y sobre todo a todos los asturianos. Pero esa es una pata. Ya tenemos un adelanto. Y así, sí. uno así que nos puedas contar otro. Bueno, hay que, además desde posiciones netamente liberales, que llevamos muchos años algunos defendiendo, y Gonzalo lo sabe además muy bien, posiciones y soluciones políticas desde el punto de vista liberal para solucionar esta región. ¿Qué tenemos que hacer para ser atractivos? Bueno, pues que no sea gravoso vivir aquí y sobre todo que no sea gravoso trabajar aquí y que no sea gravoso generar riqueza y generar empleo aquí. ¿Pero qué más? Bueno, pues tenemos que dar facilidades, no solamente vía impuestos. Sí. Tenemos que solucionar el tema de los vuelos,
no es ninguna tontería. Transporte, el tema del transporte, aéreo. Exactamente, el aéreo, también por ferrocarril, aunque eso reconozco que bueno, no está en los plazos de una legislatura, estoy hablando, por ejemplo, del plan de vías de Gijón. Y sobre todo, tenemos que reformar la estructura de la administración del Principado de Asturias. Porque no puede ser que todos los asturianos tengan una mochila llena de piedras que casi no producen, porque es una estructura absolutamente endemoniada y con un peso muerto sobre la espalda de todos los asturianos y no tiene ningún sentido mantenerla. Hay que adelgazarla, eliminar lo que no funciona, devolver al sector privado lo que hace mejor el sector privado, adelgazarla, como tú bien dices, y optimizarla, que preste un mejor servicio. Lo curioso es que, siendo más pequeña, puede prestar un mejor servicio y eso hay que conseguirlo. Perfecto, bueno, nos quedamos con esas palabras, pero ustedes quédense ahí porque llega lo bueno, ludopatía, en la sección de la pasta. Recalde Abogados, firma de prestigio en Asturias. Eficacia y experiencia contrastada en derecho tributario y bancario. No tires la toalla, somos especialistas en casos difíciles. Por eficacia, atención y experiencia, Recalde y Asociados es tu bufete. Recalde y Asociados, tu interés también es el nuestro. Calle Uría 76, Oviedo. Bien, estamos dentro, estamos aquí discutiendo cosas que no se pueden ni imaginar. Estamos en la sección de la pasta y hablando de pasta tenemos un bufete de abogados, Javi, que tú conoces bien. Bueno, sería lo mismo, no es un bufete, es un bufete. ¿Han tenido algún problema con la justicia? No por culpa suya, sino, bueno, a veces uno en la vida sin querer se mete en problemas, a mí me ha ocurrido. ¿Es su caso? ¿Es el caso de su cuñado? Bueno, pues ¿a dónde llamar? Pues llamen a nuestro gran querido y colaborador, a veces con tertulio también, don Federico Recalde. ¿Dónde encontrarle? Bueno, pues en la calle Uría número 76, ya saben, junto a la estación de tren, y él le solucionará cualquier tipo de problemas que tenga que ver con la justicia, que no suele ser lo que uno preferiría tener en la vida, pero bueno, a veces ocurre, no hay problema. Bien, pues hablamos de un tema que afecta a alguno de sus hogares. ¿Tienen ustedes algún hijo enganchado o hija? Luego veremos que afecta más a los hombres. Al juego, ¿tienen ustedes noticias de que el abuelo pensionista se está gastando el dinero y le ven entrar frecuentemente a casas de apuestas, que por cierto están estratégicamente situadas en barrios humildes? Ojo con este dato. ¿Conocen ustedes menores que falsifican el carnet de identidad para entrar a jugar en estas casas de apuestas? Este es el tema que vamos a tratar ahora mismo y que vamos a ir acompañando con algunas imágenes. Ponerme, por favor, un vídeo que hemos rescatado donde, no sé si tiene sonido, creo que sí tiene sonido, y lo escuchamos. Adelante. No tiene sonido. No tiene sonido. Si quieres te puedo ir haciendo yo las conversaciones que están manteniendo los chavales, pero no tiene sonido. A mí, como más próximo a la juventud, de los que estamos sentados en la mesa, y aunque sea... Ya estamos metiendo el dedo en el ojo, pero bueno, bien. Por un poco. Lo primero que había que concretar es en qué momento alguien se hace mayor de edad, ¿vale? Que aparece 18 años, ¿vale? Pero hay gente que ni con, tú hablabas, Javier, ni con 80... nunca. Hay gente con 40 tampoco. También afecta más a los hombres, por cierto. Sí, Gonzalo, no sé si... Lo de cumplir años. No, lo de la madurez, lo de nunca, sí, lo de nunca. Bueno. Hay que también, lo mismo que decías que afectaba a los barrios humildes. Mira, ahí estamos viendo cómo llegan a falsificar el carnet de identidad en la fecha de nacimiento, solo la fecha de nacimiento, bueno, para poder entrar hoy en día por internet es muy fácil, cualquier chaval que quiera va a poder coger el DNI del padre y se mete en una de estas casas de apuestas online y ya, bueno, con la tarjeta, con el DNI del padre y la tarjeta de la madre ya puede apostar sin ningún problema porque no se revisa. Hablabas de que se colocan estratégicamente en barrios humildes por la idea de poder salir de ahí e irse a una casa como la de Pablo Iglesias.
Y luego ocurre lo mismo con los menores. Para un menor, 100 euros no es lo mismo que para un adulto 100 euros. Entonces, esa posibilidad de buscar un futuro a corto plazo mucho mejor, pues para un menor resulta muy atractivo. Eso, y que, bueno, como tienen las hormonas disparadas, pues no paran de querer meterse en este tipo de cosas. Bueno, quería yo preguntarle a Pablo, ¿hay alguna normativa municipal? Bueno, ya me entendiste la pregunta, entonces perfectamente, relacionada con la apertura de estas casas de apuestas. Pues sí, y es que además es un tema que está, bueno, me imagino que en el resto de ayuntamientos también, pero en Gijón ha sido, o está siendo. Se juega en Gijón también, entonces. Sí, se juega y mucho. Y mucho, el ¿no? Sporting muy bien, además, y luego los gijoneses Claro. se juegan mucho. Y juegan, porque está proliferando, como bien poníais en el vídeo, decenas de casas de apuestas por toda la ciudad. Claro, tanto es así que, lógicamente, al ayuntamiento, en un primer momento, pues bueno, se tramitan como licencias normales y no despierta ningún tipo de recelo. Pero cuando uno ve la concentración, que como bien decíais, en determinados barrios, y sobre todo la enormidad del número, es un número creciente, pues eso alerta y, lógicamente, además se ha tratado, ha llevado un pleno también y en las comisiones de urbanismo se trata para ver cómo se puede aplicar la normativa para que sea, digamos, aplicarla en su peso, ¿no? En su peso. No más peso que la norma, faltaría más, pero desde luego en todo su peso. Tengo un consejo. Yo no sabía... ¿Un consejo? Sí, un consejo. Él que está en el ayuntamiento. Sí. Bueno, yo no sé por qué no estoy metido todavía ahí. No, pero mira, yo por ejemplo no sabía que íbamos a hablar de esto, ¿vale? Entonces estaba pensando por qué los jóvenes juegan a esto. Además de, bueno, por querer ganar dinero. Para ganar dinero rápido. Las apuestas tienen la gente les da muy buena prensa porque nadie habla de cuando pierde. Es decir, yo tengo un amigo que solamente me contaba los sábados que ligaba. El resto de sábados que salía y no ligaba no me decía nada. Pues con las apuestas es lo mismo. Tú tienes amigos de toda índole. Sí, ¿no? Bueno, uno tiene que tener amigos de toda índole. Entonces con las casas de apuestas es lo mismo. La gente solamente cuenta sus apuestas a las que gana. Y entonces yo creo que una buena forma es contar y explicar que lo más normal es perder. Y es perder y puedes perder mucho dinero. Claro. Y enfocarlo desde lo mismo que a la juventud hay que explicarles ciertas cosas, explicarles que de ahí puedes meterte en un agujero muy grande. Y eso es lo que no se ve. Solamente ves el compañero que ganó 100 euros apostando al Madrid. Claro, Gonzalo, ¿querías apuntar algo? Sí, además me vas a permitir que me ponga un poco filosófico, que hable de la ética puritana y el capitalismo, no citando a Max Weber en este caso, que es quien acuña la relación entre el capitalismo y la ética puritana. No hablamos del puritano del que se tapa mucho, hablamos del puritano en materia económica y en proyecto de vida, ¿no? Es decir, aquel que cree que que Dios nos puso en la tierra para generar riqueza y devolver algo a la sociedad. Pues las apuestas y las mamandurrias de las que hablábamos son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque la mamandurria contribuye a pensar que el dinero llega sin esfuerzo y las apuestas también les dotan de un, ahí estamos, le dotan de un carácter místico o de un carácter de suerte y uno termina pensando que al final los millonarios son aquellas personas que han tenido suerte en la vida porque asocian el dinero y la riqueza con el juego, el azar y la suerte. Lo de trabajar no... Claro, forma parte de lo mismo. ¿No? Yo por eso digo que en ese aspecto soy muy puritano y en mi casa tengo prohibido, entre comillas, porque como buen liberal no prohíbo casi nada, hay cosas que sí, no queda otra. Pero no me gusta y procuro no estimular el juego. ¿Por qué? Porque entiendo que quien piensa que puede solucionarse la vida apostando, deja de intentar solucionarse la vida trabajando. De ahí que estén colocadas las casas de apuestas en zonas humildes, donde es aquella gente que tiene muy difícil conseguir dinero y que piensa que el dinero es algo mágico o extraño, que a alguna gente le llega pues por atribución divina, porque robó o porque tuvo mucha suerte. Porque ahora a ninguno nos gusta ver que la gente que se hace millonaria trabajan como cabrones. No 24 horas al día, sino yo conozco a alguno que trabaja hasta 28 y no es un error de cálculo. Entonces, por eso digo, yo creo que la parte muy negativa del juego, y yo creo que habría que restringir mucho el juego, es esa, es moralmente demoledor. Bueno, estamos, para los que se incorporen a las pantallas, hablando del grave problema que existe ya en Asturias, en la ludopatía y sobre todo cómo afecta a los jóvenes. Se están dando casos y denuncias en las comisarías de las principales ciudades asturianas de hijos menores de edad o no, Pablo, que le cogen dinero a sus padres de la cartera, lo gastan y, bueno, un día sí y otro también. ¿Qué fórmula tú como economista, bueno,
Te quería preguntar también quién puede estar detrás de las casas de apuestas. Pues no cabe duda que cuando cualquier chaval, y no solo chaval, porque juegan personas de todas las edades, pones la televisión a cualquier hora, pero por el móvil, en las redes sociales, en 1000 medios de comunicación que tenemos hoy en día para transmitir impacto visual, impacto multimedia, está llegando permanentemente anuncios promocionando pues todo tipo de apuestas, online, no online, en sitios, no en sitios. Además, habéis visto la dinámica. Neymar y Piqué jugando en una sala de juego PokerStars, vamos a decir nombres. Esto debería de tener algún tipo de regulación, y ahora te pregunto a ti, Gonzalo, como experto jurista, ¿debería de haber alguna regulación? Porque la utilización de imágenes de futbolistas multimillonarios despierta la curiosidad, la simpatía entre los jóvenes, ¿no? Claro, volvemos a lo mismo de antes, es decir, ¿a quién pones? A alguien que ha ganado dinero también con una actividad que no es las que pasan por ser como muy complicadas, ¿no? Ganan dinero fácil haciendo deporte. Dinero fácil, deportista notable o notorio y apunto a la gente joven. Lógicamente su objetivo es la gente joven, el juego está regulado, en las casas de apuestas no pueden tener menos de 18 años, teóricamente por internet te deberían exigir también alguna forma de acreditación de la edad, pero el problema es que la mayoría de las casas de apuestas no tienen alojamiento en España. Suelen pertenecer a sociedades offshore y una gran parte de ellas, una gran parte de ellas en el Índico y otra gran parte de ellas en el Atlántico. No, incluso cerca de Guinea también hay muchos que tienen el nodo de trabajo. Entendido. Javi, que estás muy callado tú hoy. No, porque estaba reflexionando y he llegado a la conclusión de que las apuestas debe ser algo que existe desde siempre. Yo me he imaginado a dos tíos en la antigua Mesopotamia, uno diciéndole al otro, a que cruzo el río sin respirar y te regalo... También se apostaba, claro, siempre se apostó. Entonces, cuando algo ha existido durante toda la historia, eso va a continuar. Entonces, yo creo que todo pasa por una serie de campañas de concienciación. ¿Está apuntando? Es evidente. Campañas de concienciación, campañas de que no Piqué y Neymar, eso no es lo habitual es que te des el castañazo. Y entonces, a partir de ahí, luego que la gente decida. Al final... yo creo que conviene visibilizar a todos aquellos que se lo dieron, además. Y como bien dice, a los padres, a los abuelos, que tienden de natural más y os voy a dar benevolentes, que se sepa los dramas que hay en muchas familias precisamente por esto. Os voy a dar un dato. El 70% de las personas a las que les toca la lotería, a los 10 años, son más pobres que antes de tocar la lotería. El 70% de los ricos, por un premio de lotería. Exactamente. A los 10 años tienen menos dinero del que tenían antes de tocarles el premio. Sí, pero ¿qué 10 años, Claro. Escúchame, espera, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. La gente cuando le toca la lotería cree que también, junto con la lotería vienen neuronas, ¿no? Y normalmente viene la lotería sola. Llegan los señores de los bancos y te empiezan a ofrecer productos financieros complejos. Bueno. Y de eso vivimos los abogados. Y te encuentras con que una persona que el día que le tocan 3 millones de euros, hay gente que le tocan 3, incluso alguno 8 o 10, incluso más, de repente se convierten en avezados inversores. ¿Sabes lo que pasa con esos? Que en 3 o 4 años, bluff, voló todo. ¿Por qué? Porque se lo han llevado precisamente los que sabían qué había que hacer con el dinero. Y las comisiones que hay por el medio y las inversiones de riesgo son las que hacen que se arruinen. Ojo, cifra casi igual que la que ocurre con los deportistas a los 10 años de retirados. En los deportistas, el 60% de los deportistas de élite profesionales a los 10 años están prácticamente arruinados. O sea, son estadísticas que están ahí. Bueno, os dejo para ir acabando, la última... Bueno, la ludopatía es la alteración del comportamiento que produce una necesidad incontrolable de jugar. ¿Por qué, Pablo, por ejemplo, por qué afecta muchísimo más a los hombres que a las mujeres? No, esto no está preparado, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Por qué puede ser posible? Pues si esto es así, y posiblemente es así, seguro que es así. No, la estadística es clarísima. En las casas de apuestas siempre hay un 80 contra un 20. 80% de hombres, 20% de mujeres. Pues bueno, pues posiblemente... Piensa la respuesta, Gonzalo. Es curioso, Yo te lo digo, por lo mismo que hay más hombres en los bares que mujeres. Posiblemente, sí. Bares, pero beber y jugar... Forman parte de lo mismo, de una actividad la vida fuera, y poco reflexiva. ¿Son más maduras que nosotros, entonces? Algunas. Algunas. No, es una pregunta compleja. En mi caso, mucho más. ¿En tu casa, dijiste? También. Señoras, señores, nos vamos a un pequeño descanso, pequeñísimo. Quédense ahí porque el programa está siendo muy interesante. Les veo ahora mismo.
¿Conoces lo último en belleza en Oviedo? En AEVO te ofrecemos los tratamientos más vanguardistas en medicina estética. Rejuvenecimiento láser 5D, remodelación corporal, varices, Indiva. Financiación hasta 12 meses sin intereses con la tarjeta del Corte Inglés. Centro Médico Estético AEVO, en el Corte Inglés de Salesas, planta segunda. 985 20 62 90. Bien, pues volvemos después de un pequeño descanso y tengo que decirles que mi amigo Gonzalo, que se acaba de ir, me ha regalado la corbata de la Federación Asturiana de Pádel. No va mucho con el fondo de la pantalla, pero bueno, es bonita, con un traje azul marino. Tenemos cambio de jurista. Luis del Viso, buenas noches. Buenas noches, Javier, muchas gracias por darme. Hoy un poco menos de lo normal, pero bueno, precedido por mi buen amigo Gonzalo Botas y gran compañero, y también algo muy interesante, Pablo, del Partido Popular de Gijón. Eso es, pues nos dejan Pablo y Gonzalo, recuperamos a Luis y Javi, sigues con una clínica que patrocina esta sección. Sí, ya saben, con la clínica. Han empezado a ver que les han salido unas pocas arrugas al cumplir los 30. Esas manchas que antes no estaban en su cara, ahora están. Bueno, primero si les salen manchas, vayan al médico, no sea que vaya a ser otra cosa más peligrosa. Pero quieren rejuvenecer, quieren sentirse más jóvenes, además de por dentro, que aquí no, pero por fuera, ¿dónde? A la clínica Evo, ya saben, en Salesas, allí entran y salen con 15 años menos, por lo menos, ¿eh? Bien, pues señoras, sobre todo señoras, porque les llama más la atención que los caballeros, la cesta de la compra la vamos a dedicar esta semana a las comuniones. Estamos iniciando el mes de mayo y el mes de mayo tradicionalmente ha sido costumbre de los creyentes católicos, bueno, pues que los niños en torno a los 9 años hagan la primera comunión y los padres se dejen un pastizal. Ahí entran los padres varones, en este caso, Luis. Tú viviste por lo menos 2 primeras comuniones, ¿no? Bueno, pues sí. Yo lo que pasa es que las 2 primeras comuniones fueron un poco extrañas. ¿Qué quieres decir? Porque a mi querido hijo no tuvo ningún regalo de comunión. La comunión era recibir el cuerpo de Cristo. Pero luego hubo banquete, hubo comida familiar y tal. Hubo comida familiar. No, ¿los abuelos no soltaron? No se dejó a nadie. La bicicleta, nada. Y la comunión de mi hija, pues que fue ella sola y fue en el mes de julio, pero estaba fuera en el extranjero y cuando retornó, pues hicimos la comunión en el mes de julio. Bueno. O sea que es un tío muy raro, ya lo sabes. Bien, pues vamos a hablar de primeras comuniones, vamos a hablar de que algunas casas lo tiran todo por la borda y vamos a hablar de comuniones, Javi, baratas. Comuniones caras, sí, y vemos algún vídeo que tenemos preparado también mientras tanto. Lo primero que he hecho ha sido buscar chistes de primera comunión para ver si había, y encontré uno que... ¿Encontraste? Acabo de encontrar uno. Está el catequista en catequesis y entonces le dice a los niños, a ver, ¿alguien me puede decir con qué mató David a Goliat? Y dice uno, con una moto. Dice, pero ¿no sabes que fue con una Honda? Y dice, perdone, no sabía que tenía que decir la marca. Bueno, los hay mejores. Los hay mejores, pero era por este concretamente, no sé si tiene mucho que ver con la primera comunión, ¿no? Porque bueno, David, Goliat... No, pero el niño estaba en la catequesis. Bueno, mientras vas conectando el ordenador, estamos viendo cómo en algunas costumbres, concretamente en la etnia gitana, gastan auténticas barbaridades en... ustedes juzgarán si les parece bonito o no. Estamos viendo un vestido de una niña de primera comunión y yo no estoy capacitado para juzgar si es bonito, la verdad. No, Luis. El problema es que acabamos convirtiendo, sobre todo para los católicos practicantes, acabamos convirtiendo un evento en una boda. Invitados como para una boda, regalos como para una boda. Regalos como en una boda, ¿no? Regalos... Cuando pierde un poco el sentido de lo que tiene que ser, insisto, el hecho real, que es... 15.000, mira, esto que estamos viendo, 15.000 euros ha costado una primera comunión de esta niña.
Bueno, las niñas, pero los niños, los trajes, los trajes para esa comunión que, en fin, yo ya digo que no voy a entrar a valorar si me gusta o no me gusta. Javi, mientras tanto, puedes comentar ya. Sí, si queréis, bueno, he sacado un pequeño recopilatorio de todas las cosas en las que uno se gasta dinero que al final tiene que pagar en una comunión, paquete, trajes, recordatorios y demás. Yo hoy, por ejemplo, le pregunté a mi hija, digo, María, ¿tú sabes lo que es la primera comunión? Es cierto que tiene 7 años, ¿vale? Aún no ha empezado con la catequesis y demás, y me dijo, cuando me visto de princesa, cuando me vaya... Digo, cuando me visto de princesa... Cuando me vaya a vestir de princesa, eso va a ser la primera comunión. Eso va a ser la primera comunión. Bueno, si queréis, vamos a empezar por lo más caro. Lo más caro es el banquete. Como bien decía Luis, ahora ya se ha convertido prácticamente en boda, bueno, un banquete de una boda, ¿vale? Yo lo he buscado a modo de sitio para gastarse un poquitín ya más lo de tenemos dinero, en pantalla. en el Llegar de Quelo, antes conocido como Llegar de Coyoto se llamaba, no, el de Fanjul se llamaba. Y ahora se llama el de Quelo, ¿vale? Este es el Llegar de Fanjul, que está, antiguo, que está en Tiñana, ¿no? En el centro de Asturias. Sí, correcto, ¿vale? Y entonces vamos a ver los menús, ¿vale? Estamos hablando de 78 euros. Menú comunión, ¿no? Una primera comunión. Sí, pero vamos, te sirve lo mismo para primera comunión que para boda, ¿vale? Estamos hablando de langostinos, gambón, zamburiñas, bueno, bastante tal. Vamos a ver si queréis otro menú para no pararnos en cada uno. 70 y pico euros. Sí, otro menú, 76 euros. 76 sopa de pescado y marisco, crema de lechazo, cebadas. solomillo, ¿no? Bueno. Es boda, yo creo que debe ser lo mismo. También 91 euros. No, déjame leer, deja a los espectadores pues mira, leer vamos que a ver, tiene este 91 euros, ensalada, bueno, ensalada de bogavante, bueno, lubina, bueno, claro, cordero, lechazo, bien, pero 100 euros por persona. Sí, esto yo, a modo de recomendación, esto sería lo que podríamos encontrar como sitio caro, ¿vale? Porque más caro que esto ya es irnos, no sé. Como sitio barato, pues uno puede hablar con el del restaurante con el que tenga cierta relación, hacer un menú cerrado, igual por 20 euros, 25 euros lo tiene. O si no, que a mí, por ejemplo... ¿Por persona? Sí, por persona. A mí, por ejemplo, me salió muy barato cuando hice el bautizo de mi hija, que invité a unos cuantos familiares. ¿Llevasteis unas tortillas de casa? No. Hablé con un sitio ahí cerca de mi casa que hacían paellas. En el McDonald's. Y hicimos... ¿Estamos o no estamos? Sí. Hicimos una... Me está contagiando Luis de la risa. Perdón, pido disculpas. Hicimos una paellada y salió muy barato, no sé si salió por 10-12 euros por persona. Entonces, bueno, esto siempre es lo que uno esté dispuesto a gastar, lo que uno quiera gastar o cómo quiera hacerlo uno. Ahora vamos a pasar a los trajes, también es una pasta, ¿vale? Estos son trajes del Corte Inglés. Estás hablando para chico, que es más barato que para chica, 350 euros. 350 euros el traje del niño, ¿no? Esto es almirante, ¿no? Esto de almirante, ¿cómo se llama esto? No es almirante porque es del Ejército del Aire. Traje de comunión Adriano. Sí. ¿Debe ser traje de emperador romano o qué? No, tiene un ancla, Luis. ¿Tiene un ancla? Tiene un ancla. Tiene un ancla ahí, sí. Correcto. Entonces, si tiene ancla será también de... Habrá que ver el militar que nos indique o que nos llame y nos diga los galones para saber si son de comandante o de marinito. Bueno, ahí tenemos... Y aquí tenemos otra pequeña selección. De marinero, ¿no? De la derecha de 300 euros, ¿vale? 295, y luego el de marinerito, que parece más sencillito, ¿vale? 195 euros. 200 euros, ¿vale? Esto para el traje. Ahora vamos a pasar al traje de las niñas, que es algo más caro, y estamos hablando de 350 euros. Pero mira, hay uno barato, ¿no? Sí, bueno, 495 euros. 495, el que ves barato... No, es el cancán. Es el cancán. Es el cancán solo. Es que no sé qué es cancán. El cancán es la falda interior que se pone para dar vuelo al vestido. Para dar vuelo al vestido. Yo había oído de esto, el baile ¿no? Ese no es el cancán. Está bien porque significa que nunca te has puesto uno. No estoy de bailar en Francia, Luis. De poner el cancán. Perdón. Pero ahora que te hemos explicado lo que es, ya lo visualizas. Bien. Ya visualizas lo que es. Bueno, en los trajes regionales se pone cancán también. No sé. Claro. El los refajo. de mujer. El refajo. Bueno, refajo. El refajo. No sé cómo podéis saber tanto de lo que ponen
señoras que bailan bailes regionales. A mí la ropa interior siempre me ha interesado. Me ha dado igual siempre que sea por un motivo u otro. Lo veo. Bueno, aquí tenemos otro traje, ¿vale? Bueno, trajes de comunión estamos hablando. 600 euros el traje de la niña. Esto es, ya decimos lo que cada uno 595 quiera. Y ahora vamos a pasar a trajes más baratos. Vale, ¿qué encontraste? Pues por ejemplo, más baratos. Aquí he encontrado una tienda en Vivo, lo que antes se llamaba Segunda Mano. Trajes nuevos, ¿vale? He encontrado una tienda que no sé si estaba en Valencia, ¿dónde estaba? Bueno, da igual porque nos lo mandan. Trajes nuevos desde 80 euros. Trajes de primera comunión para niña. Para niña. ¿Dónde lo encontraste, 80 euros. En la página web que se llama Vivo, ¿vale? Que era antigua segunda mano, ¿no? Antigua segunda mano. Es nuevo más que nada porque tenemos que mandarle, nos pedirán las medidas de la niña y tal para mandárselo, ¿vale? 80 euros. Y en 15, 20 días lo tendríamos en casa. Oye, este es barato. Hay un mercado grande de segunda mano, hay un mercado grande de alquiler. Sí, es decir, eso es como pasa como con las bodas. Se alquilan. Yo, con todo el respeto, si me permitís, dos detalles. El primero, que pasó desapercibido con respecto de la tienda del Corte Inglés. El Corte Inglés ya está haciendo como Amazon. Ya no vende solamente mercancía propia, sino que hace de distribuidor de terceros. De marcas. No marcas, sino otros proveedores que tienen la misma marca, pero no lo tienen ellos. Bueno, es para entrar a más detalle. ¿Y salen a mejor precio? No, lo que pasa es que da más gama, como pasa con Amazon. Están copiando un poco el tema de la moda. Se están adaptando a lo que está Y luego ocurriendo. Un pequeño detalle, en el caso de mi querido hijo, la comunión la hizo en el Colegio de los Robles y el uniforme del colegio era el traje de comunión. Una grandísima idea, puesto que volvemos a lo que mi opinión sobre el tema de los uniformes, que creo que es clara, no discrimina, trata a todos por igual y es mucho más efectivo. Y en el de mi hija, como somos tan raros, pues fue un vestidito normal y corriente que lo vamos a usar más veces. Bien. Bueno, vamos a ver ahora esto para que veamos que en internet uno puede encontrar de todo. Este sería el barato de chicos, ¿vale? 60 euros. Esto lo vende, y lo podemos ver aquí claramente, como traje de comunión, ¿vale? Pero vamos a buscar una foto que no esté torcido. Pero esto no tengo claro yo que va de pastorcillo. No, es un traje de chaqueta y pantalón, solamente que de lino. Una camisa y un pantalón, pero un traje de lino. Porque esto lo venden por internet, ¿no? Lo venden por internet. Y esto lo llaman traje de primera comunión. Traje de comunión, 60 euros. Entonces un traje de churrero podría ser también. Bueno, ya vimos antes. Un traje de heladero. Lo podemos volver a ver. Vimos antes en el Corte Inglés que uno puede hacer perfectamente la comunión con un traje. Chaqueta y corbata que puede poner más veces. Bueno, vamos a pasar a las siguientes cosas que podríamos comprar. ¿Vale? Recordatorios. Recordatorios que a todo el mundo siempre le resulta muy interesante. Esto, a ver, tener en su casa guardados. Todavía se estila. Se sigue dando. Yo me acuerdo. Tengo en casa los recordatorios, los tengo todos en el mismo cajón y sirve cuando te llaman por teléfono para apuntar cosas, pues por detrás apuntas, porque para qué otra cosa puedes querer el recordatorio. Recordatorios de primera comunión, ¿con foto? 25 euros. Vale, bueno, pues estamos viendo 20 unidades, 17 euros, 18, ¿vale? Por ahí. A un euro, ahí nos estamos moviendo. El recordatorio. Voy a acelerar un poco, ¿vale? Si me lo permitís, porque ya andamos un poco justos de tiempos. Mira, ¿Esto qué es? Otra idea interesante para aquí, para Asturias, si queremos alquilar unos castillos hinchables, en este caso tendríamos estos tres, ¿vale? Incluye el transporte, el montaje, monitores y seguro de responsabilidad civil. Pues algún chaval se cae fuera de la colchoneta y se parte el brazo, ¿vale? Pues en Espina Ocio, aquí en Asturias, 500 euros, todo incluido, ¿vale? Transporte, montaje, monitores y seguro de responsabilidad civil. Los niños juegan los tres ahí castillitos. y tal, ¿no? Y así los padres, bueno, pues pueden estar entretenidos a otras cosas, por 500 euros. No sabía si era caro o barato y entonces me puse a buscar castillos hinchables, a ver cuánto costaban. ¿Pero cuánto cuestan nuevos? ¿Cuánto cuestan? Bueno, nuevos no, hombre. Yo no era tan optimista como para buscar los nuevos, ¿vale? Pues aquí tenemos castillos hinchables desde 380 euros, ¿vale? Si te puedes comprar un castillo hinchable por 380 y te lo quedas, ¿para qué vas a alquilar uno por 500? ¿no? Mira, aquí lo dejas en el jardín y siempre tendrás. Mira, aquí lo tenemos. Clientes. Vale, aquí lo tenemos. Y castillos hinchables, esto me resulta una cosa interesante para alguien que tenga un restaurante y tenga un jardín, pues puede alquilar o puede comprarse un castillo y para el verano, para que vayan los padres y dejen los niños ahí.
Y yo por mi parte, bueno, para resulta no, bueno, deje los niños mientras se toman algo. Quiero decir, no es que deje los niños y se marchen. Pero ¿Nos vamos de la interesante. sección? Sí, sí, nos vamos de la sección, venga, adelante. Sal de tu rincón, deja de darle vueltas a tu cabeza, no te desesperes, todo tiene solución. Deja tu problema con las tarjetas y coge el dinero que te han cobrado de más los bancos. Nosotros somos los mejores profesionales para ayudarte. Llámanos. Sí, estamos ya en la última sección, que es la suya, donde les combinamos a que nos hagan consultas y las trasladaremos religiosamente, estábamos hablando de comuniones, religiosamente a nuestro asesor jurídico Luis del Viso, que patrocina, por cierto, sí, Javi. Es una cosa, dame la cifra, Javier. ¿Cuántos abogados han pasado por aquí en los últimos 5 años? Pues más de 30. Más de 30 abogados. Bueno, pues yo tengo unas pequeñas cosas que he tenido que decidir qué abogado me las tenía que llevar y me las lleva Luis. De tantos que pasan por aquí, vamos a decir que será por algo. Sobre todo, ya saben, especialista, ese recibo que les llega y no sabe de qué iba a decir un taco. ¿De esto de qué es? Bueno, pues Luis se lo explica y se lo pelea y se lo lucha y se lo devolverá, ya verán. Aquí es cierto, correcto. Correcto, vamos contra nuestro enemigo son los bancos, pues a por ellos, ¿qué es lo que toca? Cuando empezamos con una pregunta relacionada con la ludopatía, porque vimos antes que nos la envía Maite, y Maite ha visto cómo su padre, pensionista de 79 años, gasta la pensión entrando en una casa de apuestas que está a la vuelta de la esquina de su domicilio en Avilés. Tienen una preocupación muy grande en la familia y entonces pregunta si se le puede llegar a incapacitar por esta ludopatía. Bien, vamos a tener en cuenta que esto del juego no nació ayer, no es ya lo tenían con los romanos, y existe una figura que es la del curador. El curador que, aparte del tutor, lo que está haciendo es que aquel, entre comillas, manirroto, que no controla sus finanzas, se le pone una persona que le controla las finanzas. ¿Para qué? Para que no pueda hacer ninguna disponibilidad sin el visto bueno de este curador. Que solamente, evidentemente, hay que citarlo al juez y solamente está pensado para las personas en estas circunstancias. El curador solo le va a controlar las cuentas, no va a tomar otras decisiones, pero todas aquellas que sean de carácter patrimonial estarán visadas por el curador, que no tendrá que dar cuentas al juez directamente, sino en global, a diferencia del tutor, que el tutor tiene más potestades y la persona queda incapacitada para la vida civil, es decir, no puede hacer nada sin el visto bueno. No con el visto bueno, sino con la firma expresa o con el acto expreso del tutor. No es lo mismo. Firmado. Tiene que ser el tutor, y pedir autorización judicial en su caso. Interesante. Para hacer una venta, repetimos ese nombre para que esta señora... Curador y tutor. El curador con menos funciones, más que nada las económicas, el tutor que llega a tomar muchas más decisiones. ¿Qué estudios tiene que tener esa persona? Ninguno. Solo tiene que ser un buen padre de familia. Es un que crea un tercero que... Vale. Sí, puede ser. Bueno, damos esto por zanjado. Vamos a pasar a lo que te gusta a ti, que es a dar caña a los que nos meten la mano en la cartera. Me preguntan si es verdad que los fondos buitre, que si quieres nos lo explicas después de acabe de leer la pregunta, si es verdad que los fondos buitres tienen que devolver lo que nos han cobrado de más. Bien, vamos a ver. La circunstancia primera es explicar qué es un fondo buitre. Bueno, realmente un fondo buitre es un fondo de inversión. Como cualquier otra inversión, lo que van buscando es comprar barato y sacarle rentabilidad. Chollos, puede ser. Correcto, lo que pasa es que en los fondos lo que están dedicando es a comprar en volumen. Entonces compran, como decimos nosotros, al peso la deuda, sabiendo que habrá de todo, son compras a ciegas. Entonces, lo que plantea la pregunta, entiendo que es que, por ejemplo, un fondo buitre ha comprado la deuda de una entidad bancaria y ahora, cuando reclama la deuda, pues como nos ha pasado y tenemos sentencia de nuestra audiencia provincial de antes de ayer, en la cual lo que se dice es que el fondo buitre no compra la deuda, compra el contrato completo.
Por lo tanto, si la entidad financiera a quien le compró tiene que devolver dinero, pues lo va a devolver el fondo buitre porque se ha colocado en la posición del acreedor. Eso es lo importante, tiene que devolverlo, no tengamos ningún problema, hay que reclamarlo, que no nos dé miedo por muy grande que pueda ser el enemigo. Bueno, aquí tengo otro email, empieza diciendo que si te pareces a Andy García, pero es un tema que no vamos a tratar. No vamos a tratar aquí. ¿Qué más quisiera? Puede ser, bueno. ¿Qué más quisiera Andy García? Y luego creo que tiene una errata, si no tiene una errata me lo corriges, ¿vale? Pero nos habla de una señora que tiene una demanda de juicio monitorio al 6.000% de interés. Y nos pregunta de qué hacer en este caso. ¿El 6.000% de interés, eso es así? ¿Puede ser? Eso es así. Estos son los supuestos del microcrédito, que realmente no tienen un interés, entre comillas, parece que no tienen un interés muy elevado, pero realmente con las comisiones y con todo llegan al 6.200. En un programa sacamos el cuadro donde se veía que, por ejemplo, don Carlos Sobera anunciaba créditos de ese tipo. Y si nos fijamos un poco en la letra pequeña veremos que se da esa circunstancia. ¿Cuál es el problema ahí? Que esas deudas son de muy pequeña cuantía. 300, son microcréditos. Microcréditos de 300, de 500, de 600 euros. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos llega esa demanda? Evidentemente oponernos. No necesitamos ni abogado ni procurador, pero tenemos que oponernos y además pedir que se celebre juicio. ¿Cómo nos oponemos? Hay que hacer un escritito sencillo diciendo que no lo debo. Y pedir que se celebre juicio. ¿Por qué? Porque estos señores evidentemente no van a venir al juicio. Si no vienen al juicio, lo que porque claro, no les interesa venir por 175 euros. Por 500 euros, entonces, ¿qué sucede? Que acaban bien desistiendo o bien no acudiendo al juicio. En todo caso, tenemos una sentencia favorable. Esto es muy importante, Es decir, que hay que cogerlo, o sea, hay mucha gente que tiene la tendencia a, viene el correo, viene con una... No, yo no quiero, no lo cojo. Es el mayor error que podemos tener. Recálcalo, por favor. Sí. El no coger las notificaciones solo nos acaba perjudicando. ¿Por qué? Porque al final nos van a acabar notificando en el tablón de anuncios del juzgado y no lo vamos a ver. Y no nos vamos a enterar. Y nos vamos a encontrar, como sucede algunas veces, que te llega el cliente y es que ya tiene la nómina embargada. Pues está muy complicado de echar atrás. ¿Por qué? Porque han pasado los plazos y las demandas y las sentencias son firmes. Ya no te puedes defender. Con lo cual, por favor, siempre cojan todo. ¿Las multas también? Todo. ¿Por qué? Porque las multas hay el tablón, el TESTRA, el tablón edital de las sanciones de tráfico, en el cual nos publican y ya está. Y no podemos hacer nada. A veces pasa, a mí me llegó hace un par de semanas una carta de no sé qué debía 80 euros y me llegó un recargo y ahora son 90 y pico. Y tal y como viene escrito y como viene, según el número de expediente, no sé, yo no sé de qué es. ¿Qué ocurre? ¿Esto de qué? Bueno, tener en cuenta que todas esas notificaciones suelen venir con un código seguro de verificación y podemos entrar a través de la página web de la Dirección General de Tráfico y poder ver lo que es, aunque sea, o del ayuntamiento correspondiente, para poder comprobar de qué se trata. Pero el problema son los plazos. Vale. Bueno, tengo la última pregunta, que esta es mía y ya sabes que siempre cuando aprovecho y te saco lo mío. ¿Cuándo prescriben las deudas que yo pueda tener con una compañía telefónica? Bueno, vamos a ver, lo que hay que tener en cuenta es que hasta el año 2020 todas las deudas prescribían a los 15 años. Es decir, a los 15, hasta el 2020. A partir del 2020 prescriben a los 5 años. Es decir, cualquier deuda que se haya generado a partir de 2015 prescribe a los 5 años, pero las anteriores a 2015 prescriben 15 años. A los 15 años, salvo con el límite del 2020 en todo caso. Es decir, que tenemos una deuda de 2006, nos prescriben el 2020. Las deudas de juego también, con un amigo que dices, oye, déjame tal que voy a apostar. Hay que tener en cuenta que las deudas de juego no se pueden reclamar. Vale. Son deudas ilegales y no se pueden reclamar. O sea, si yo voy a la casa de apuestas y palmo 500 euros, eso no... El problema con la casa de apuestas es que te obligan a que pongas el dinero por adelantado. Claro, te van a fiar. No puede haber deuda porque tú... Otra cuestión es que tú, muy típico, la timba. Y en la timba aposté la casa. Sí. De eso nada, no se puede reclamar esa deuda. Esa no se puede reclamar. No se puede reclamar. Bueno, esto me recuerda a la gente que reclama a las tabacaleras que ha tenido cáncer, que es como que reclamas si ya sabes lo que hay. Bueno, en Estados Unidos se puede ganar. Vamos a ver, lo que hay que tener en cuenta, que es muy importante, que una cuestión es que se dice, es que la actitud que tiene
admite las cosas. No, perdón. Hay cosas que no se admiten. ¿Por qué? Porque lo que no te han dicho es que dentro de todo lo que están echando en el tabaco hay elementos que generan adicción. Ese es el problema. Claro. En las tarjetas de crédito, por ejemplo, dicen, no, es que ya sabía el interés que tenía. Ya, pero no estamos valorando eso. Lo que estamos valorando es que el tipo de interés es excesivo, aunque tú lo hayas hecho. ¿Por qué? Porque normalmente la usura, que ya la inventaron los romanos, ¿vale?, no se fundamenta en eso, se fundamenta en la necesidad. Y la persona en estado de necesidad llega a tomar decisiones equivocadas. Pero que lo que hay que tener claro es que alguien ha abusado de nosotros. Ese es el matiz. La cláusula que es abusiva. Que alguien está en una situación de preferencia y va contra nosotros. Ahí está. ¿Sabes de dónde viene, Luis, la palabra usura? ¿De dónde? Efectivamente viene del latín, del usura. Usur, es bueno, una pronunciación no es buena en la vida del latín, que significa el que roba. Pues o no, esto luego que lo busquen en sus casas. El usurero entonces era el que practica el arte del robo. Que practica la usura con intereses abusivos. Bueno, que nos tenemos que ir, ¿no? ¿Sí? ¿Vas a hacer algún tipo de avión? Pues mira, lo he hecho a prisa y corriendo, y entonces, bueno, pues todo lo que si les he podido ahorrar algo para la primera comunión del niño o la niña, pues ahí les va otro poco más. Bueno, voló bastante bien. Mejorando. Luis, un placer haberte tenido hoy con nosotros. Muchas gracias, Javier, muchas gracias por tenerme en la tertulia, que es muy entretenida, y entiendo que intentamos en la medida de lo posible atender a nuestros televidentes, siempre teniendo claro que nos lo dicen, que sobre estos temas que yo planteo, sacar la cara es más complicado. Perfecto, y a ustedes sean felices, ya saben que nos pueden ver en redifusión el domingo a las 6 de la tarde, también dar las gracias a Gonzalo Botas y a Pablo González, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gijón. Un abrazo para la gente que nos ven también desde Gijón, a ver si alguno de los dos equipos sube a primera. Sean felices, o al menos inténtenlo. Adiós.